Muy buenas tardes, mi nombre es Yani González y como lo dice el título del video, hoy vamos a hablar sobre las causas y efectos que han dejado las guerras en la historia. Primero empecemos a hablar sobre las guerras en general. Las guerras mundiales son conflictos de gran magnitud que se dan principalmente en los países, mayoritariamente en los que tienen mayor potencia en ese entonces. Ahora, si bien sabemos, los efectos que causan las guerras son devastadores y trágicos, pues aparte de haber pérdidas humanas, hay pérdidas de bienes materiales y pérdidas económicas. Vamos a separar en 5 guerras: la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Corea y finalmente la Guerra Fría. Empecemos. Vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tuvo un periodo de 4 años, el cual fue de 1914 a 1918. Si bien sabemos, en toda guerra existen conflictos, existen rivalidades entre países. Tenemos el caso de lo que es la Primera Guerra Mundial. Aquí las grandes potencias europeas estaban en constante competencia por obtener el predominio del continente, la expansión colonial y finalmente el control financiero del mundo. Para el año de 1882, el canciller Bismarck logró conformar 2 bloques. Bloque número 1, llamada la Triple Alianza, estaba formada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Entonces se conformó el segundo bloque, llamada la Triple Entente, que estaba formada entre Gran Bretaña, Francia y Rusia. Para ya comienzos del siglo XX, la tensión entre naciones europeas anunciaba la guerra, pues ya se lanzaron a lo que son la construcción de grandes barcos de guerra, cañones, ametralladoras, dirigibles, entre otros elementos. Y aunque estas fueron una de las causas por las que la guerra estalló, vamos a hablar del detonante principal que hizo que esta guerra explote. Fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, quien era el heredero del trono austrohúngaro. Este asesinato fue el 28 de junio de 1914, producido por un estudiante bosnio que quería liberar su nación y poderlo unir así a Serbia. Es ahí donde el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia. Y es ahí donde la Gran Guerra comienza, pues se pensaba que esto iba a durar solamente un par de semanas, pero terminó durando 4 largos años. Se conformaron 2 bloques para enfrentarse. Por un lado tenemos a los aliados, conformados por Francia, Gran Bretaña, Bélgica y Rusia. Por el otro lado tenemos a las potencias centrales, quienes están conformados por los países de Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Para el año de 1917, Estados Unidos logró ingresar a la guerra por parte de los aliados. Con ese apoyo, alemanes pudieron ser vencidos y finalmente tuvieron que retirarse de Francia. Pocos meses después, las potencias centrales decidieron rendirse. Consecuencias de la guerra. Principalmente los países que participaron en esta guerra quedaron exhaustos y totalmente desangrados. Se aproxima que 9 millones de personas murieron por causa de esta guerra. 22 millones de personas recibieron heridas. 7 millones quedaron inválidas y 5 millones de personas fueron declaradas desaparecidas. Muy aparte de las pérdidas humanas que causó esta guerra, se desmembraron 4 imperios: el ruso, el turco, el alemán y el Imperio Austrohúngaro. Ahora hablaremos de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tuvo lugar desde 1939 hasta 1945, con un largo periodo de 6 años. De hecho, esta guerra fue denominada como la más dramática de la historia, debido a la cantidad de personas involucradas, a la cantidad de armamento utilizado y a la cantidad de consecuencias desgarradoras que dejó en la historia de la humanidad. Como toda guerra, la Segunda Guerra Mundial se debió a razones variadas y complejas que pueden resumirse en Alemania con el Tratado de Versalles, pues frente a la rendición de Alemania y sus aliados al terminar la Primera Guerra Mundial, les impuso un tratado de rendición incondicional sumamente opresivo, impidiéndole a la nación devastada por la guerra volver a tener un ejército, a su vez poniéndoles una deuda impagable con los países victoriosos. También tenemos la disconformidad de Italia con lo conseguido luego de la Primera Guerra Mundial. Y aunque estas fueron una de las causas de la Segunda Guerra Mundial, la causa principal por la que la guerra empezó fue cuando Alemania decide invadir Polonia. Esto sucedió el 1 de septiembre de 1939. Con esto se activaron acuerdos de apoyo mutuo que habían sido firmados tiempo atrás. Para el 2 de septiembre, Francia e Inglaterra declaran la guerra a Alemania. Finalmente, el 17 de septiembre, la URSS también decide invadir Polonia.
Luego de que Alemania haya invadido Polonia, los eventos se empezaron a desarrollar rápidamente, pues en el transcurso de la guerra se conformaron dos bloques: el bloque del Eje, que estaba formado por Alemania, Japón e Italia, siendo apoyados más adelante por los países de Bulgaria, Hungría y Rumania. Tenemos también por parte de los aliados, conformados por los países de Gran Bretaña y Francia, a los que más adelante se unirían Estados Unidos y la URSS. Luego de la conformación de los dos bloques, la Segunda Guerra Mundial se puede distinguir en dos fases. Fase número 1, las victorias del Eje, teniendo lugar desde 1939 hasta 1942. Como segunda fase tenemos las victorias de los aliados, teniendo lugar desde 1942 hasta 1945. Para abril y junio de 1940, Alemania ocupa los territorios de Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y el norte de Francia. Para julio de 1940 comienzan los ataques aéreos sobre la isla, conocidos también como la Batalla de Inglaterra. Para 1941 y 1942 se abren nuevos frentes. Es ahí donde el Eje invade Grecia y el norte de África. Para diciembre de 1941, Japón acomete Pearl Harbor, con lo que Estados Unidos tuvo la justificación para finalmente entrar a la guerra. Segunda fase de la guerra: las victorias de los aliados. Las primeras derrotas alemanas fueron en África y Stalingrado, pues para 1943 los aliados entraron en Italia y derrocaron a Mussolini. Para agosto de 1944 y mayo de 1945 se libera finalmente a París y se acerca a Berlín. Para mayo de 1945 Alemania firma la rendición incondicional. El 6 de agosto y el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza una bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, respectivamente. El ataque hizo que Japón se rindiera y miles de personas murieron al instante. Entre las consecuencias más importantes que deja la Segunda Guerra Mundial son: el número total de muertos que asciende a 60 millones de personas. Entre ellos se encuentran los judíos, gitanos, víctimas en grupos de diversa procedencia como lo son los serbios, los polacos, además de los combatientes de la resistencia de todos los países opositores. 2. Tenemos las ciudades, fábricas y vías de comunicación que quedaron totalmente destruidas, lo que provocó a su vez la ruina económica de Europa. 3. Luego de la Conferencia de Yalta se acordó que Alemania quede dividida en dos partes: la región oriental controlada por la URSS y la occidental controlada por los Estados Unidos. 4. Las naciones de Europa Occidental quedaron bajo la influencia de Estados Unidos, quien implementó el Plan Marshall. 5. Estados Unidos capitalista y la Unión Soviética del Partido Comunista se reafirmaron como las potencias mundiales. La Guerra de Corea. La Guerra de Corea fue un conflicto bélico que fue suscitado entre Corea del Norte y Corea del Sur. Esta se desarrolló entre los años de 1950 y 1953, exactamente el 25 de junio de 1950 y el 27 de julio de 1953. Entre las principales causas de esta guerra se destacan las siguientes. Tenemos lo que es la división de la península de Corea en dos estados separados, que fue pactada por los países Estados Unidos y la Unión Soviética en el año de 1945, quedando de la siguiente manera: el norte comunista y el sur capitalista. Para el año de 1950, Corea del Norte invade Corea del Sur. Ya el comunismo se estaba extendiendo por Asia, pero poco antes Mao Zedong impuso el régimen comunista en China. Es ahí donde Estados Unidos pide la intervención de la ONU. Sus fuerzas militares entraron en Corea y la mayoría eran estadounidenses. Para el año de 1953 se termina el conflicto. Además, se reconoció la división territorial, pero desde ese entonces la relación entre las dos Coreas se caracteriza por tener continuas amenazas. Entre las principales consecuencias de la Guerra de Corea fueron las siguientes. Tenemos la muerte de aproximadamente 3 millones de coreanos, entre ellos civiles y militares. Además, se calcula que los chinos perdieron unos 500.000 combatientes y los estadounidenses unos 54.000. Vuelvo y repito, también la división de la península de Corea en dos estados, el comunista y el capitalista, enfrentados política e ideológicamente, que nunca se avinieron a firmar un acuerdo de paz.
La Guerra de Vietnam, o también conocida como la Segunda Guerra de Indochina o Guerra contra los Estados Unidos en Vietnam. Fue una guerra que se desarrolló entre los años de 1955 y 1975, además de ser considerada como uno de los mayores y más famosos conflictos militares que se suscitaron entre los bloques comunistas liderado por la URSS y el bloque capitalista liderado por los Estados Unidos. Debe recordarse que Vietnam, así como Laos y Camboya, eran colonias francesas en Asia, que tras la Segunda Guerra Mundial encontraron el momento ideal para proclamar su independencia. A inicios de la década de 1950, el dirigente comunista Ho Chi Minh proclamó la independencia de Vietnam. Francia no reconoció al nuevo país y se desató la guerra de guerrillas entre Vietnam, que era apoyado por China y la URSS, y el ejército francés, que era apoyado por los Estados Unidos. Para el año de 1954, Francia fue derrotada y salió de Vietnam. El país quedó dividido en dos, el sur con una dictadura militar capitalista y el norte con una dictadura comunista. Para el año de 1975, Estados Unidos sale del territorio y reconoce la reunificación del país bajo un régimen comunista. Las secuelas físicas y emocionales de esta terrible guerra fueron muy profundas, tanto para los vietnamitas como para los estadounidenses. Muy aparte de las trágicas e irreparables consecuencias que dejan todas las guerras, como millones de ciudadanos muertos, desplazados o refugiados, la guerra de Vietnam causó daños severos a la infraestructura del país y a su vegetación. Esto es debido al uso de napalm y armas químicas. Otra de las consecuencias que dejó esta guerra fueron la reunificación y reconstrucción de Vietnam. Bajo una misma bandera y un único gobierno, los retos económicos y sociales de este nuevo gobierno eran particularmente severos, considerando el estado de ruina en el que la guerra dejaba al país. Finalmente tenemos lo que es la Guerra Fría. La Guerra Fría fue uno de los mayores conflictos, tanto económicos como sociales y culturales del siglo XX, pues estaba enfrentándose prácticamente las dos superpotencias, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que defendían el modelo comunista, y los Estados Unidos, que defendían el modelo capitalista. Esta guerra tuvo una duración de 40 años, pues empezó en el año de 1947 y finalizó en el año de 1991, con la disolución de la Unión Soviética. Ahora hablemos de la crisis de los misiles en Cuba. Para el año de 1959, el dirigente y líder comunista Fidel Castro Ruz y su guerrilla nacionalista pudo derrocar al gobierno dictatorial de Fulgencio Batista en Cuba. Es ahí donde el nuevo gobierno revolucionario nacionaliza los recursos económicos del país, cuya acción provoca la hostilidad del gobierno de Estados Unidos, declarando el bloqueo económico a Cuba, a su vez ofreciendo apoyo a exiliados políticos cubanos para actuar en contra del nuevo régimen. Ahora tenemos lo que es el riesgo de una guerra nuclear. Aquí principalmente las autoridades cubanas decidieron firmar un acuerdo defensivo con la URSS para poder instalar misiles nucleares en las islas que apunten hacia Estados Unidos. Cuando Estados Unidos detectó esta operación, en octubre de 1962 ordenó el bloqueo naval a Cuba para que no pueda recibir piezas nucleares que sean transportados de los barcos soviéticos. Luego de un tiempo la guerra parecía inminente. Finalmente, luego de días de angustia y diálogos, Khrushchev, quien era el secretario general del Partido Comunista de la URSS, ordenó el regreso de los barcos que se dirigían hacia Cuba, comprometiéndose a su vez a retirar las armas nucleares que habían instalado. Ahora hablaremos sobre lo que es la carrera espacial, o así fue denominada la competencia tecnológica que sucedió entre los Estados Unidos y la Unión Soviética por ver quién llegaba primero al espacio exterior. Para el año de 1957, los soviéticos pudieron colocar al primer hombre en órbita, quien fue el astronauta Yuri Gagarin. Fue una ventaja inicial que tuvieron, pero sin embargo, para el año de 1969, los estadounidenses habrían logrado colocar al primer hombre en la Luna.
Tenemos lo que es hacia el fin de la Guerra Fría. La Guerra Fría y la bipolaridad mundial habían estado por terminar, y es que la carrera armamentista había puesto en una muy mala situación económica a la Unión Soviética, lo que a su vez provocaría la caída del comunismo. Es por ello que se realizaría el fin de las tensiones entre ambos bloques, el bloque oriental comunista y el bloque occidental capitalista, representado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el país de los Estados Unidos. Y como un dato que me olvidaba de mencionar es que la República Democrática Alemana, es decir, Alemania, que estaba influida por la Unión Soviética, habría construido en 1961 un enorme muro que atravesaba la ciudad de norte a sur, impidiendo el paso a sus ciudadanos, pues el muro de Berlín se convirtió en el símbolo de la Guerra Fría. Como nos hemos podido dar cuenta, las situaciones que lleva la guerra no son para nada buenas, pues es el claro ejemplo de la cantidad de millones de personas heridas, fallecidas, desaparecidas, incluso las familias que han tenido que ser separadas por el simple hecho de tener miedo de la guerra que esté sucediendo en tu país. Además tenemos lo que son las pérdidas territoriales y las pérdidas económicas, pues pueden empeorar ya que puedes salir perdiendo o puedes salir ganando. Es ahí donde te das cuenta del riesgo que tienen las guerras. Muchas gracias por su atención, así es como finaliza este video sobre el cual he hablado sobre las causas y efectos que han dejado las guerras en la historia. Gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado.